Como ejemplos finales del curso, siguiendo con el tema que tratamos la clase pasada, pues vamos a seguir con sistemas donde hay campos eléctricos y magnéticos. Bueno, magnéticos, ¿no? En este caso. El primer ejemplo es el principio de enfriamiento por desmagnetización adiabática. Es decir, la posibilidad de reducir la temperatura utilizando cambios en la magnetización de manera isentrópica o adiabática, ¿no? La pregunta aquí es qué factores van a limitar la temperatura a la que podemos llegar por este método. Entonces, para eso partimos de la primera ley de la termodinámica de la energía interna, pero sabemos que, bueno, aquí tenemos el calor, este es el trabajo y este es el trabajo químico, ¿no? En el caso de campos magnéticos y magnetización, pues sabemos que el trabajo pues es el campo magnético en el material por el cambio de la magnetización, tomando como propiedad intensiva el campo magnético y como propiedad extensiva la magnetización. Reemplazando ese trabajo en la primera ley de la termodinámica, pues nos queda el término así. Y esta energía interna o esta diferencial total de la energía interna, pues lo que nos va a dar es en últimas pues la energía interna de un sistema donde hay un campo magnético y una magnetización. Bien, ahora partiendo de esa expresión y teniendo en cuenta que vamos a hablar de una transición de fase o cuando tenemos un enfriamiento, vamos a tener un sistema más bien que depende de temperatura y campo, porque pues queremos estudiar el enfriamiento por desmagnetización, ¿no? La desmagnetización pues se tendría que analizar según el campo que se aplique. Entonces estas dos variables, temperatura y magnetización, pues que son intensivas, pues tienen sus variables canónicamente conjugadas extensivas y utilizamos la transformación de Legendre para poder escribir la energía libre de Gibbs. ¿Por qué queremos escribir la energía libre de Gibbs? Porque la energía libre de Gibbs depende de la temperatura del campo y del número de partículas. Claro, como los teníamos expresados para una transición líquido-vapor, un sistema gaseoso, pues en esta región pues teníamos era volumen, presión, mejor dicho, presión, en vez de volumen. Aquí estamos cambiando campo por magnetización. Esta energía interna, en principio, depende de la entropía, de la magnetización y el número de partículas. Y en la energía libre de Gibbs relacionada pues también de temperatura, de campo magnético y el número de partículas. Entonces, teniendo en cuenta eso, y como son dos parejas de variables las que van a ser cambiadas, pues utilizamos la transformada Legendre para hacer esto. Y la diferencial total pues va a ser la diferencial de U por la derivada de este producto que nos da dos términos y por la derivada de este producto que nos da otros dos términos. Cuando reemplazamos esta diferencial total en la expresión para la diferencial total de la energía de Gibbs, pues lo que tenemos es la dependencia, ¿no?, de temperatura, campo y número de partículas, y podemos de ahí sacar las ecuaciones de estado termodinámico del sistema magnético a partir de la energía libre de Gibbs. Entonces, ahí está la primera, la derivada de la energía libre de Gibbs con la temperatura será menos la entropía, la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto al campo de la magnetización y la derivada con respecto al número de partículas de energía libre de Gibbs es el potencial químico. Entonces aquí podemos hacer la segunda derivada. Vamos a hacer la segunda derivada
del potencial de Gibbs o energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura y el campo. Y pues si la función es continua y tiene que cumplirla para ser potencial, pues entonces esta ecuación se cumple. Y sabiendo que la derivada primera con respecto al tiempo es la entropía, pues menos la entropía, pues nos queda esa derivada segunda, la podemos escribir así. Y lo mismo pasa para la derivada de energía libre con respecto a H, que nos da menos la magnetización, o sea que la segunda derivada la podemos ver aquí. Y con esto podemos construir las relaciones de Maxwell. Y aquí sería bueno que ustedes para el examen también construyeran el cuadrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, Gibbs, ¿de qué depende? De temperatura y de campo, ¿no? Entonces, la energía interna. La energía interna depende de entropía y de magnetización, ¿no? Entonces habrá aquí otra función y aquí otra función y también de dónde van las flechas, ¿no? Que se pregunten esto que está aquí. Sería muy importante para el examen para que puedan encontrar las diferentes relaciones de Maxwell para un sistema con campo magnético. Bien, entonces a partir de esa relación de Maxwell, pues vamos a escribir y usando una de las técnicas, la técnica número 3, para describir las variables o para hacer las derivadas parciales a partir de otras variables. Podemos escribir que la derivada de la entropía con respecto al campo magnético para temperatura constante, pues nos da esto que está acá. Esta parte de aquí, pues la podemos usar la inversa, nos quedaría como está aquí, y en vez de quedar una división, pues nos queda un producto, pero sabemos que este término pues es la capacidad calorífica a campo constante dividido entre la temperatura. Entonces el término que está, este primer término, pues si lo que queremos ver es cómo varía la temperatura con el campo aplicado, que si nos vamos a dar cuenta es lo que significaría el enfriamiento por desmagnetización, pues queremos ver cómo va variando la temperatura a medida que vamos cambiando el campo magnético. Pues este término es el que queremos despejar y lo despejamos de aquí. Entonces la temperatura pasa a multiplicar y la capacidad calorífica pasa a dividir y nos queda esta expresión. Utilizando la relación de Maxwell, esta que está acá, pues podemos relacionar esos cambios de temperatura con respecto al campo con campos de magnetización con respecto a la temperatura. Y por lo tanto, si queremos ver cómo varía el campo magnético, de pronto enfriar, ¿sí? Macroscópicamente hablando, pues debería ser cambio de temperatura con respecto a cambio del campo. Si esto es una disminución, es negativa, pues nos dice que el campo también debería disminuir. Entonces en este caso, para un caso específico, vamos a usar la ley de Curie. Esta ley dice que la magnetización puede escribirse para bajas temperaturas como una constante por el volumen por el campo sobre la temperatura. Entonces si derivamos esa magnetización con respecto a la temperatura, pues encontramos esta expresión de acá. Y esa expresión de ahí, lo que nos está... y esa expresión la vamos a reemplazar pues en la ecuación para la variación de temperatura con respecto al campo. Reemplazándolo, hacemos un poco de álgebra y lo que tenemos es esto que está aquí, ¿no? Entonces como un cambio de temperatura sobre un cambio de campo, pues es igual a una constantes que todas positivas y relacionando H es proporcional a H sobre T, ¿no? Entonces si el cambio de temperatura es negativo, quiere decir que el cambio en el campo también, si el campo decrece,
entonces la temperatura también decrece. Y eso es muy importante porque podemos usar entonces campos magnéticos para disminuir la temperatura, y eso es lo que se denomina el enfriamiento adiabático. Claro, tenemos una limitante, ¿no? Esta temperatura es muy pequeña, pero no puede ser cero, porque entonces aquí diverge, esto pues va a diverger y pues tener un pico, algo que no nos va a permitir medir. Entonces se trata de evitar eso, pero pues esta temperatura cero pues no la vamos a encontrar pues por las leyes de la termodinámica. Entonces puede ser muy pequeña, obviamente la magnetización se va a volver muy aguda, va a tener algún pico, pero pues nunca va a llegar a cero. Bien, el segundo ejercicio es la transición de fase superconductora. Entonces, la transición de fase superconductora pues es un fenómeno interesante desde el punto de vista cuántico, pues está muy explicado cómo funciona la superconductividad. Lo que ocurre es que pues la estructura del material está conformada pues por átomos, ¿no? Es una estructura sólida, entonces está ordenada, y en algún momento atraviesa esa estructura un electrón. Entonces si tomamos que estos pues son iones positivos, estos iones se ven atraídos por este electrón, ¿no? Y cuando se ven atraídos por ese electrón, la estructura completa pues cambia de forma, ¿no? Entonces como que a medida que él se va moviendo, la estructura pues se va como pegando al electrón, ¿sí? Y ese electrón que pasó primero pues deja aquí como una especie de nube de carga neta positiva. Entonces otro electrón que venga, esto es electrón, ¿no? Otro electrón que venga no ve este primer electrón, porque si lo viera pues se sentiría repelido, sino ve esa nube de carga positiva y se siente atraído. Así esté a larga distancia, lo siente atraído, es la nube. Entonces esto es un par de Cooper. Y el par de Cooper es un par coherente, tiene spin para arriba, spin para abajo, y tiene unas propiedades termodinámicas que lo hacen que haya interacción entre ellos, que se haga un estado que denominamos entrelazado, es decir, todo lo que le pasa a este electrón lo va a sentir este otro, y cuánticamente se genera un nuevo estado de la materia. Pero pues eso lo supimos luego de que se supo que era la cuántica. Antes de esto, pues la transición de fase superconductora se encuentra sin buscarlo, pues la superconductividad se da cuando tenemos una resistividad con respecto a la temperatura, y se llega a una temperatura que es temperatura crítica, y lo que se ve es que viene el material con alguna forma y de un momento a otro decae y tenemos resistividad cero. Entonces esto se estaba haciendo pruebas para bajar la temperatura, y en el laboratorio de ONS, pues lo que él en realidad fue un estudiante de doctorado, él hizo fue que empezó a hacer pruebas con diferentes materiales a bajas temperaturas. Ya que se podía bajar la temperatura, pues había que hacer algo con esto, y lo de bajar la temperatura fue una guerra de diferentes laboratorios para ver quién llegaba más a temperaturas más bajas, y las técnicas que usaban y la forma de hacerlo, y se copiaban, y bueno, es una historia bastante interesante. Y ahí bajó y pudo hacer esta medida. Obviamente la verificó con los elementos que tenía en ese momento, con la precisión con la que contaban, y pues llegaron a que había un material que definitivamente tenía un estado termodinámico distinto. Entonces, como aún no saben lo de la cuántica y la razón por la cual la superconductividad aparecía, pues lo único que tenían era estudiar las variables macroscópicas. Y esas variables macroscópicas pues eran la temperatura y el campo. Por lo tanto, pues otra vez el potencial que usaron para este caso pues el potencial de Gibbs, porque pues tenían temperatura y campo. Cuando hacen la gráfica campo, esto es campo, ¿no? Que me quiero comentar bien. Campo versus temperatura, pues se dan cuenta que tiene esta forma, que tiene una temperatura crítica, y que esa temperatura crítica y tiene un campo también crítico,
y entre esas hay dos fases. Una donde el campo interior del material se devuelve cero y donde el campo en el interior del material es distinto de cero, ¿no? A la región donde el campo es diferente de cero se le llama región normal, y a la que está igual a cero se le llama superconductora. ¿Por qué hay un campo cero en el superconductor? Pues lo que ocurre es que, pues como el superconductor superconduce, ¿verdad? Al superconducir, pues se crea una corriente en los bordes, y esa corriente pues se opone al campo aplicado, o sea, genera un campo magnético que se opone al campo aplicado y saca el campo del interior del superconductor. Obviamente si se va aumentando el campo, existe un campo crítico, y a partir de cierto campo también pues empieza a haber campo dentro, ¿no? Bien, entonces como vieron eso, pues dijeron, bueno, esto le vamos a poner el potencial de Gibbs, porque pues es el potencial que me maneja temperatura y campo magnético. Lo que vieron efectivamente era que había un campo crítico, y por debajo de ese campo crítico estamos en la región superconductora, y por encima del campo crítico estamos en la región normal, y aquí tengo un punto de no analiticidad del potencial, entonces eso quiere decir que hay una transición de fase. Y no solo eso, ellos midieron ese campo crítico, ¿no? Midieron ese campo crítico y se dieron cuenta que tenía esta forma. Entonces, claro, esta forma se cumple porque ustedes ven la forma se cumple aquí, ¿no? Cerca, en esta región que es casi plana, casi perpendicular como llega a la temperatura crítica. Entonces hay una región que se puede escribir de esta manera. Bien, entonces teniendo eso, la pregunta es, bueno, ¿cómo es la transición? Entonces para estudiar la transición, lo primero pues es escoger cuál es el potencial, que es el potencial más idóneo para describir la transición, y ese, pues, como les digo, pues es el potencial de Gibbs, muy usado en materiales. Lo siguiente pues es hacer la derivada total de esa función. Vamos a suponer aquí que n es constante, esto es un material, aunque están entrando ahí electrones y saliendo electrones, como par de Cooper, el número de partículas se mantiene constante. Lo otro es que pues hay un campo aplicado que se relaciona con el campo dentro del material de esta manera, y lo que vemos es que el material normal pues tiene magnetización cero y tiene una energía libre de Gibbs, que es esta, ¿no? Que es como nuestra condición de frontera. Y para el superconductor dentro pues no hay campo, y fuera la magnetización se puede escribir de esta manera. Bien, entonces con esa información vamos a suponer un momento donde estoy en la transición a una temperatura constante, por lo que este término del potencial se va y nos quedamos solamente con este, ¿no? El de la magnetización. Tomamos la magnetización, que es dependiente del campo para el superconductor, y gracias a eso pues lo que tenemos pues es esto, ¿no? Nos queda que la variación de la potencial de Gibbs es esta. Entonces integramos ambos lados, pues como esta es la magnetización para la región superconductora, pues esta es la energía, el potencial de Gibbs para la región superconductora, y pues como es una integral no definida, pues tenemos una constante. Para encontrar esa constante vamos a tomar la frontera, que es cuando el campo es crítico, y cuando el campo es crítico pues la energía potencial de Gibbs es igual al potencial normal, que vimos que era este de acá. Entonces de ahí podemos despejar la constante en ese valor de frontera, y la constante nos queda de esta manera. Esa constante la volvemos a reemplazar en la expresión para el potencial de Gibbs del superconductor, y nos queda esta expresión. Entonces reorganizando los términos, esta es
el potencial de Gibbs normal, entonces lo paso al otro lado y que tengo como un cambio en el potencial, justo en el punto donde está haciendo la transición. ¿Y de qué depende ese cambio? Pues del campo magnético menos el campo crítico sobre 8pi. Entonces nos queda una expresión como esta. Depende del campo y depende de la temperatura. Bien, ¿cómo es la entropía en esta transición? Entonces, como la entropía, como vimos de las ecuaciones de estado para la energía libre de Gibbs que encontramos en el primer ejemplo, pues es la variación de la energía libre de Gibbs con la temperatura para campo constante. Y como queremos ver la transición de fase, pues la entropía lo que nos da, o la podemos relacionar, es con el calor latente. Entonces el calor latente es igual a la temperatura por el cambio de esa entropía entre el punto donde es material normal y donde es un material superconductor. Y como tenemos que la entropía es esto, pues lo reemplazamos. Hay un cambio de signo porque como es con menos, pues aquí se invierte superconductor y normal. Y por lo tanto nos queda esta expresión. Ya tenemos este valor, que es este de acá. Eso ya lo calculamos, entonces solamente falta derivarlo. Si tengo alguna equivocación con alguna derivada, les pido disculpas. Si ustedes son muy inteligentes, la pueden corregir. Pero yo traté de hacer la derivada lo mejor posible. La hago aquí para campo constante, entonces pues esta es una constante. Y la derivada pues queda así, con los términos que no estaban dentro de la derivada. En últimas, este es el calor latente necesario para que haya la transición entre el material normal y el superconductor. Y si fuéramos del lado contrario, el superconductor normal, pues lo único que cambia es un signo, ¿no? Bien, entonces miremos un poco de qué depende ese calor latente. Depende de la temperatura y de la temperatura crítica, ¿no? El campo aplicado es constante y eso es todo. Ahora, para ver si esta transición de fase es de primer o de segundo orden, pues en el primer orden, la primera derivada, pues vemos que la primera derivada pues no tiene una discontinuidad, simplemente es una cantidad, un calor latente. Entonces miramos la diferencia entre las capacidades caloríficas. Y pues como es la capacidad calorífica del superconductor menos la normal, pues la derivada, esta diferencia ya la tenemos, porque si nos damos cuenta aquí, el calor latente en últimas, el calor latente va a ser T por la diferencia de las entropías, ¿no? Como está allá arriba. Entonces aquí, si quiero la Sn menos Ss, pues divido todo entre temperatura y ya tengo ese término. Entonces ese término lo tomamos de acá, dividiendo entre temperatura. Entonces aquí lo tenemos, y dividimos entre temperatura. Entonces este término nos quedó entre t y no t cuadrado como estaba. Y a ese le hacemos la segunda derivada. O sea, la derivamos con respecto al tiempo, que es la segunda derivada del potencial de Gibbs. Hacemos la derivada, lo mismo, verifíquenla con calma. Y lo que vemos es que cuando la temperatura T es igual a la temperatura constante, pues aquí hay un valor, ¿no? Un valor constante. Eso quiere decir que 3SC menos CN, pues hay más bien la capacidad calorífica del superconductor es igual a normal más H0 cuadrado sobre temperatura crítica. ¿Listo? Entonces, aquí hay un salto en la segunda derivada, y eso quiere decir que esta transición de fase es de segundo orden. Entonces, este es los ejemplos que tenía junto con la aplicación para campo magnético. La idea es que si vamos a estudiar cualquier transición de fase, pues por lo menos podamos calcular el calor latente y podemos decir de qué orden es la transición de fase. Esa es la idea. Bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en el examen. Que estén muy bien.